Bueno, chicos, buenos días, buenos días. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más, ¿verdad? Para que ingresen más compañeros. Bien, chicos, buenos días. Bueno, este recurso que están viendo aquí es el que está subido en el campus, ¿verdad? Y este recurso es justamente lo que estamos resolviendo nosotros, ¿verdad? Solo que aquí está completo con todas las columnas y todo, ¿verdad? Así que este es el que yo les dejé ahí en la plataforma. Y aparte de eso hay más, ¿verdad? A ver, solo permítame, que acabo de leer una interrogante. Solo permítame, quiero ver, para contestarle. Solo permítanme. Sí, ¿verdad? Sí crearon un grupo, ¿verdad? Sí crearon un grupo de la clase entre ellos y está en el foro de cafetería. Ahí puede encontrar usted el link para que puedan unirse. Entrar al foro de cafetería y ahí va a haber el link. Ahí lo publicó la compañera, ya le digo que lo publicó, la compañera Dixie, ¿verdad? Ella lo puso. Excelente. Bien. Entonces, continuamos. Como les decía, entonces miren que aquí el ejercicio está completo. ¿Verdad? Está completo y, perdón, voy a darle aquí a habilitar edición. Listo, ¿verdad? ¿Está? Está el documento, ¿verdad? Entonces, este ya está completo, miren, y creo que está con referencias de dónde sale cada valor, miren, para que ustedes vean los cálculos, cómo salió cada uno, miren, cómo sale cada uno de ellos y de dónde sale, miren, con colores, para que sepan qué columnas dependen de otras y todo, ¿verdad? Las marcas de clase, que por cierto, la marca de clase, noten que es el promedio de los límites, ¿verdad? Es el promedio, o sea, si ustedes quieren calcular una marca de clase, que si no han visto el concepto, una marca de clase es el punto medio, ¿no? Es el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. ¿verdad? O sea, si quieren calcular la marca de clase, el primer grupo sería 16 más 18 dividido entre 2. ¿verdad? Esto va a quedar 17 porque 16 más 18 es 34, entre 2 es 17. Entonces, bueno, esto se llama marca de clase o punto medio del intervalo. Y aquí está, ¿verdad? Cómo se calculó, cuál es la fórmula y todo, ¿verdad? Así que aquí está todo bien explicado, paso por paso.
Bien, aparte de eso hay preguntas con sus respuestas respectivas, pero bueno, ayer practicamos un poco, ¿verdad? Esto de las respuestas, cómo ustedes las podrían encontrar, ¿verdad? Si quieren, ahorita hagámoslo, ¿no? Imagínense que ustedes les preguntan a ustedes en el examen, ¿qué porcentaje de personas son mayores de 27 años? Imagínense, le dan la tabla o la encuentran ustedes porque les faltaban algunas columnas y la rellenaron y les preguntan a ustedes, ¿qué porcentaje de personas son mayores de 27 años? ¿Cómo contestan ustedes esas preguntas? Bien, siempre que les hagan preguntas de este tipo, el consejo es el siguiente, o la recomendación es la siguiente. Primero, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué será? ¿Porcentaje, proporción o cantidad? O cantidad. Porcentaje. Exactamente, en este caso porcentaje. ¿Y dónde yo encuentro los porcentajes? En las tres columnas principales. ¿Se acuerdan de ayer, verdad? Que este le llamamos cantidad, este le llamamos proporción y este le llamamos porcentaje. ¿Se acuerdan? Entonces, donde van a buscar, en la columna donde van a buscar esta respuesta es aquí, miren. Ahí van a buscar la respuesta. Bien, ya saben entonces en qué columna buscarla, pero en qué filas tengo que buscar yo este porcentaje. Bueno, dice que yo quiero personas o porcentaje de personas mayores de 27 años. Bueno, entonces busco yo dónde están esas personas mayores de 27 años. Noten aquí los intervalos. Por cierto, están centrados y se ven más centrados. Noten aquí, ¿verdad? En estos intervalos que nosotros tenemos, que los mayores de 27 están en este grupo, miren, están en este grupo y están en este grupo. O sea, ¿las personas de 28 a 30 son mayores de 27? Sí. ¿Las personas de 31 a 33 años son mayores de 27? También. ¿Las personas de 25 a 27 son mayores de 27? No, ¿verdad? Porque de 25 a 27 tienen 27 o menos. Yo quiero mayores de 27. ¿Sí? 27 o más de 27. Bien, por lo tanto, marquen las filas que cumplan con la condición que les pidan. Ojo, lo primero que hicimos fue buscar la columna, ¿verdad? ¿Dónde buscar la respuesta? Lo segundo es marcar las filas que cumplen con la condición. Por último, ya tienen todo. Ya tienen las filas, que son estas dos, y tienen la columna, que es esta. Por lo tanto, la respuesta es la suma de las cantidades que ustedes encuentren allí. En este caso, la respuesta sería 8,33 más 2,77. De ahí es de donde sale este 11,11. Miren. 11,11. Y eso es lo mismo para todos, miren. Ese es el truco, por si no se han fijado. Bueno, a ver, no sé que no lo sabían, así que lo comento. Miren, este es el truco, miren. Dice, ¿qué cantidad de personas tienen entre 16 y 24 años? Bueno, primero, columna, cantidad. Cantidad es la frecuencia absoluta. Segundo, ¿qué filas cumplen con la condición entre 16 y 24? Bueno, entre 16 y 18 cumple con la condición. Entre 19 y 21 también cumple con la condición. Miren, son chicos entre 16 y 24. Entre 22 y 24 también cumple con la condición. Pero ya entre 25 y 27 ya no, porque ya son mayores de 24, así que no aplica. Por lo tanto, lo que me interesa a mí son las primeras tres filas. Por lo tanto, las cantidades que me interesan son estas. Miren, en esta columna y estas tres filas. Y lo que hay que hacer es sumarlas. 4 más 9 más 9, 22. ¿Ah? Entonces, este tipo de preguntas es más que seguro que les va a venir en examen. De hecho, les va a venir en la tarea para que ustedes practiquen un poco cómo se encuentran estas cantidades, ¿verdad? Así que bien, esto era todo lo referente a la tabla, ¿verdad? Aquí están los límites reales, que anteayer hablamos de ello. Y bueno, la marca de clase, que es el promedio simplemente de los extremos normales. De los extremos regulares. ¿Vale? Los extremos regulares. Bien, déjeme decirle que no solo existen tablas de frecuencia para datos numéricos, también existen tablas de frecuencia como la que nosotros vemos aquí. Miren lo que dice este ejercicio. Se tomó 33 personas para una muestra y se les tomó el color de ojos. Estos fueron los datos y nos pide encontrar la tabla de distribución de frecuencias.
Miren que acá nos dan 33 colores de ojos pertenecientes a las 33 personas. ¿No? Miren que no son números. Miren, no son números. En ningún momento aquí veo yo un 20, un 30, como si lo es este caso que está aquí, ¿verdad? Porque nosotros, perdón, aquí los datos son estos. Miren, eran las edades de 36 estudiantes. En este caso son color de ojos. ¿Habrá alguna diferencia o se podrá hacer una tabla de frecuencias? La respuesta es que sí. ¿Y será más fácil o más difícil? Pues es más fácil. ¿Por qué? Porque en la primera columna donde nosotros allá colocamos los límites inferior, límite superior, aquí no existen los límites. ¿Sí? Lo que existen son categorías, ¿verdad? Que son puestas o son impuestas por la variable. ¿Cuál es la variable de este ejercicio? Color de ojos. Recuerden, una variable es la característica de interés, ¿no? En este caso es color de ojos. Entonces el color de ojos, ¿verdad? Divide a las personas en personas de ojos color azul, café, marrón, gris y gris, ¿verdad? En este caso solo tenemos 4. Entonces miren que donde antes colocábamos nosotros los límites, y se acuerdan el trabajar que había que hacer para calcular los límites, ¿verdad? Qué rango, qué amplitud, qué cantidad, que elegir el primero, que sumar la amplitud para dar los saltos, ¿verdad? Ese trabajar aquí nos lo ahorramos. ¿Por qué? Porque simplemente me fijo yo en los distintos colores y los escribo en la primera columna. Miren. Eso es todo lo que vamos a hacer. Colocamos color azul, café, marrón y gris. Y ya está. Ahora, el resto de la tabla sí se llena igual. Por ejemplo, para calcular la frecuencia absoluta, ¿qué tenemos que hacer? Contar cuántas personas tienen ojos color azul. Para la cantidad de personas con ojos color café, pues hay que contar cuántas personas tienen ojos color café. Miren, y así procedemos, miren, con todo lo demás. Y en el caso del resto de columnas, pues se mantiene, ¿va? La frecuencia relativa o proporción es la cantidad de personas con cierto color de ojos dividido entre el total de personas en el estudio. Por ejemplo, acá, miren, para calcular personas con ojos, la proporción de personas con ojos color azul en el estudio sería 2 personas dividido entre 33, que es el total de personas. Entonces, la frecuencia relativa se mantiene y la frecuencia porcentual también, ¿verdad? Simplemente, bueno, en Excel solo es de presionar la tecla de porcentual, pero lo único que tienen que hacer para calcular la frecuencia porcentual es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, que por cierto, esta es la fórmula por si no la tenían. La frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. O sea, si mi frecuencia relativa es de 0,06 y yo quiero calcular la frecuencia relativa porcentual, ¿qué hacemos? Multiplicamos la frecuencia relativa por 100, obteniendo 6%, pero bueno, en este caso como está redondeado a 4, está como 4 cifras, nos queda 6.06, pero bueno, sería un 6%. Entonces, esa sería la forma, ¿verdad?, de calcular una frecuencia porcentual. Y bueno, y si les pidiesen más columnas, también se puede, la frecuencia desacumulada, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada desacumulada, la frecuencia relativa porcentual acumulada desacumulada. Lo que no se puede calcular, ¿qué es? Marcas de clase. Obviamente no puedo calcular el punto medio del intervalo porque no existen intervalos. Y tampoco puedo calcular límites reales, porque como no existen límites, no puedo calcularlo, ¿no? O sea, no puedo calcular límites reales a partir de esto. O sea, de esto sí, ¿verdad? Pero como no tengo límites, no puedo calcular límites reales. Entonces, digamos que es más sencillo. ¿Ah? En el caso de las tablas para de frecuencia para variables cualitativas, es más sencillo. Nos ahorramos trabajo. Permítanme, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda, verdad, de este ejemplito? Este material está, ¿verdad? Está en la carpeta de recursos extra, solo de descargarlo. Hay algunas cosas que no van a necesitar, porque, bueno, por ejemplo, los gráficos, bueno, porque digamos que van a tener que hacerlos a mano, entonces ya no vamos a usar ese tipo de funciones.
¿Alguna duda, alguna preguntita? Bien, este es otro ejemplo, ¿verdad? Este es otro ejemplo, solo que para hacer gráficos. Pero bien, por ahora lo que me interesa es esto, ¿no? Tabla de frecuencia para variables cualitativas, tabla de frecuencias para variables numéricas. Miren, ya vimos cuáles son sus diferencias entre ellos, ¿verdad? Entre ellos. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, resulta que si ustedes, imagínense que están en una presentación, ¿verdad? Están presentando ya su estudio en una exposición a varias personas, y ustedes van y le tiran esta tabla a las personas. O están publicando un artículo en un periódico, digo, una revista, digamos que muy light, en el sentido científico, que es para la mayoría del público, para todas las personas, y ustedes van y les ponen esta tabla. ¿Creen ustedes que una persona de a pie le va a entender? Pero lo más probable es que no, ¿verdad? Va a decir ¿qué es esto de FEA? ¿Qué es todo esto? ¿Verdad? Lo más probable es que no entienda nada. Ahora, ¿y si ustedes le ponen un dibujito? Pues sí, ¿verdad? Hay un dibujito, digamos que más vistoso, ¿verdad? Ven un 22 y 24 y, bueno, no tiene etiquetas, pero debería tenerlo. Y ya saben, ven por la etiqueta qué es edad, ¿verdad? Y si trae el número dentro de la barrita, pues ya saben que hay 9 personas que tienen entre 22 y 24 años. Entonces, el chiste de los gráficos es facilitar la lectura, facilitar, incluso para ustedes que ya entienden que, por ejemplo, esta tabla, ustedes sí la pueden leer, pero incluso es útil un gráfico para ustedes que ya saben leer este tipo de tablas, porque pueden ver tendencias, pueden ver patrones, o se les facilita más la interpretación viendo un dibujito, un gráfico, que viendo una tabla llena de números. Entonces, ese es el propósito de los gráficos, facilitar eso, ¿verdad? La interpretación de la información. Bien, resulta que tenemos un montón de tipos de gráficos, y de hecho Excel es la muestra de ello, ¿no? Si en Excel tiene un apartado, a ver, no voy a hacer los gráficos en Excel, como les digo, porque no lo vamos a hacer a mano. Excel, yo sé que ustedes han visto Excel, hay una gama amplia de gráficos. Miren, hay gráficos de todo tipo, de gustos, sabores y colores, lo que ustedes quieran, ¿no? Bien, vamos a ver los más relevantes y los más importantes. Vamos a ver los más relevantes y los más importantes. No vamos a ver todos tampoco, ¿verdad? Si no, no terminamos. Solo quiero ver si hay algún material acerca de los gráficos. Aquí. Gráficos, sí, ¿verdad? Déjenme abrir el material. Y bueno, vamos a pasar aquí a gráficos. Miren, pasamos de la tablita a los gráficos. ¿Ah? Pero, ojo, ya vamos a volver a las tablas. No crean que las dejamos por ahí botadas, ¿no? Ya vamos a ver qué más podemos sacar de las tablas. Bien, entonces, fíjense que tenemos varios tipos de gráficos estadísticos. Y fíjense que tenemos para variables cualitativas, o sea, para variables que indican una cualidad, tenemos un set de gráficos. Y para variables que indican que son numéricas, pues también tenemos otro set de gráficos diferentes. Bien, acá tenemos todos los gráficos, bueno, muchos de los gráficos. No todos los vamos a ver, como les digo, ¿verdad? En el caso de las variables cualitativas que indican una cualidad, tenemos el pictograma, gráficos de línea, gráficos de barra, gráficos circulares, mapas estadísticos. De todos estos solo vamos a ver el gráfico de línea, los gráficos de barra y el gráfico circular o de pastel. En el caso del gráfico de barra tenemos 3. Miren que dentro del gráfico de barra tenemos 3. Todos tienen un uso distinto, ya lo vamos a ver también. El simple, el comparativo y el compuesto. Miren, tenemos 3 tipos de gráficos. Y en el caso de las cuantitativas tenemos el de tallo y hoja, fíjense que este diagrama de tallo y hoja, bueno, digamos que casi no lo utilizamos y no lo vamos a ver. Tenemos el histograma, el polígono de frecuencia, la ojiva mayor que y menor que. Bueno, mayor que y menor que. Hay un gráfico que no está por aquí, que fíjense que es muy importante, ¿verdad? Que es el gráfico de caja y bigote.
¿verdad? Que no sé si ustedes lo han visto, que puede ser horizontal o vertical, pero que es una cajita con una línea y con cositas así. No sé si lo han visto. O a veces está vertical, ¿verdad? Y trae un montón de cositas así, y a veces son varios. No sé si los han visto. Este diagrama de caja y bigote es muy, pero muy útil, ¿verdad? Lastimosamente no se ve en la clase, pero es sumamente útil. Si alguna vez lo ven, pues, sepan que es interesante buscarlo, ¿verdad? Porque esta cajita le dice dónde está la concentración de los valores, ¿verdad? Las colitas le dicen la distancia que hay del dato más chico, porque este es el dato más chiquito, y este es el dato más grande, ¿verdad? Porque aquí yo estoy dibujando esta caja de bigote descentrada, ¿no? Pero puede pasar esto, algo así, algo así. A que la mayoría de valores estén concentrados aquí, y bueno, este es el dato más grande, ¿no? Y bueno, también, ¿verdad? Hay una línea que significa el promedio, y bueno, lo dejamos por ahí, ¿no? Pero este gráfico es muy útil por si alguna vez lo ven. Aprecien que le están explicando ese gráfico, ¿verdad? Pero bien, en el caso de nosotros, los numéricos que vamos a ver son el histograma, el polígono y las dos ojivas. Estos son los que nosotros vamos a ver para variables numéricas. Así que bien, vamos a empezar primero con las variables numéricas y posteriormente vamos a pasar a los gráficos cualitativos. Bien, bueno, creo que ellos empezaron con las cualitativas primero, pero bueno, yo me gusta empezar primero con los numéricos. Por los numéricos primero. Bien, el primer gráfico que vamos a ver nosotros es el gráfico, es el histograma. Este es el primer gráfico que nosotros vamos a ver y se llama histograma. Lo vamos a hacer a mano. Les voy a enseñar cómo se haría esto si lo tienen que hacer ustedes a mano, paso a paso. Bien, consejo. Para todos los gráficos que vamos a ver, fíjense en dos cosas importantes. Uno, el eje vertical, o el eje vertical o el eje Y. Y dos, el eje horizontal o eje Y. Estas dos son las cualidades que ustedes deben de fijarse en cada gráfico, porque van cambiando de uno a otro. Entonces, por ejemplo, en el gráfico histograma, ¿qué puede ir en el eje vertical? Recuerden, el eje Y es este, por si no se acordaban, y el eje X es este. Como que si fuera el plano cartesiano, ¿no? ¿Se acuerdan? El plano cartesiano del colegio. Y es el que está vertical y X es el horizontal, por si quieren verlo así también, ¿verdad? Bien, ¿qué va en el eje Y, en el eje vertical? En el eje vertical puede ir frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia relativa porcentual. Cualquiera de las tres principales puede ir. De las tres primordiales, cualquiera de las tres frecuencias primordiales puede ir ahí. Cualquiera de las tres. ¿De qué depende? Del enunciado. Van a decir, hágame un histograma para la cantidad, hágame un histograma porcentual, hágame un histograma para la proporción. Entonces, dependiendo de cómo les digan ustedes el enunciado, van a tomar en el eje Y cualquiera de estas tres, ¿verdad? Eso muy, muy importante. Bien, y en el eje Y, el eje horizontal, en el acostado, en el X, ¿qué puede ir? Pues solo pueden ir dos cosas. Y el más usual son los límites reales. ¿Verdad? Son los límites reales. Ese es el más usual, ¿no? Los límites reales. Aunque también pueden ir los límites regulares, ¿verdad? Los límites regulares, ¿verdad? Los que ustedes plantean al inicio, también pueden hacerlo. Pero lo más usual son los límites reales. ¿Verdad? Aquí esto ya es indistinto, ¿verdad? Si en el examen ustedes me hacen los reales y los límites normales, están buenos. Está bueno, ¿no? Funciona igual. Este es el importante, ¿verdad? Este es el importante, el primerito. Así que ya saben, el acostadito, el X, el horizontal, tómenlo como ustedes quieran. El gráfico va a tener la misma forma. La misma forma. Ok. Entonces, bueno, lo que se deben de fijar entonces es en los ejes. Segunda cosa en la que se deben de fijar, la forma y tipo de gráfico. Por ejemplo, el histograma es un gráfico de barras. Entonces, ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Voy a hacer un histograma, es un gráfico de barras. ¿Sí? Eso es lo siguiente, lo segundo que deben de fijarse o acordarse. Recuerden que el examen es presencial y tienen que acordarse de todo esto, ¿no?
Entonces, segunda cosa que han de fijarse es, o acordarse, es la forma que tiene el gráfico. El histograma es un gráfico de barras. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el histograma? Bueno, lo que pasa con el histograma es que las barras van unidas, van pegadas la una con la otra. No sé si se fijan que no hay espacio entre las barras, van pegaditas la una con la otra, están juntitas. Bueno, esa es la característica principal del histograma. Es un gráfico de barras con las barras pegadas. Miren, facilito. Bien, en este caso, si ustedes quieren graficar, en este caso hicieron un histograma para el tiempo de espera en un hospital, ¿verdad? Miren que acá la variable es tiempo de espera, ¿verdad? Y lo hicieron para la cantidad de personas, miren, para la frecuencia absoluta, cantidad de personas. ¿Verdad? Ok, cuando vayan a hacer el gráfico, obviamente lo primero que van a hacer ustedes es trazar los coordenados. Ustedes trazan aquí su eje Y, trazan su eje X, ustedes como que se van a hacer el examen, ¿no? Y bueno, como es un histograma, lo primero que tienen que hacer es saber qué van a colocar en el eje vertical. Bueno, en este caso, como es para la cantidad de personas, ya sé yo que me voy a basar en la frecuencia absoluta. Bien, para poner el valor más alto y para que nos quede estéticamente bien, buscan ustedes en la columna de las frecuencias absolutas el valor más grande. En este caso, el valor más grande es 12. ¿Sí? Entonces, colocamos 12 arriba, en la parte superior. En este caso, colocaron 14, pero bueno, es para darnos una idea, ¿verdad?, de qué tan alto queremos el gráfico. Si entonces 12, como 12 es más grande, pues 12 lo colocamos arriba, como el valor más grande o de los más grandecitos, si ustedes quieren. No importa, eso no importa. Lo que importa es que 12 queda en la parte de arriba. Porque si ustedes ponen 12 acá abajo, pues nos va a quedar muy chiquito el gráfico, ¿no? Nos va a quedar todo ahí bien agachado y eso se mira feo. Entonces, eso, ¿verdad? Buscan el valor más grande de la columna que vayan a graficar. En este caso, como es de cantidad, busco la cantidad. Pero fíjense que si fuera de proporción, busco la proporción más grande. En este caso es 0.30. Y la colocaría arriba, ¿no? 0.30 aquí. Y si es porcentaje, pues también busco el porcentaje más alto, que sería 30. Ojo, estos son los totales, ¿verdad? Esto no le pongan atención. Sería 30, entonces colocaría yo 30% acá arriba. ¿Sí? Entonces, eso, ¿verdad? Eso se aplica para cualquiera. Bien, entonces colocamos el 12, que es el más alto en la parte superior, y lo siguiente, una vez que, bueno, ustedes hacen la subdivisión, ¿verdad? A partir de 12, si ustedes lo quieren par, pues lo ponen par. Miren, en este caso ellos lo hicieron de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, 0, 2, 4, 6, 8, 10, hasta 12, bueno, 14. Entonces, ustedes hacen la subdivisión, ¿no? Van haciendo la escala, van haciendo la división. Bueno, es más, si quieren, vamos haciendo el gráfico aparte, ¿verdad? Porque yo sé que aquí no. ¿Dónde está la pizarra en blanco? Ay, compartir, creo que es pizarra en blanco. Ok. En esta pizarrita en blanco, ¿verdad? Para que vean cómo se hace desde cero, para que no digan ustedes que el no nos ha enseñado cómo es mirar desde cero. Aquí se los muestro, ¿verdad? No se preocupen. Entonces, hacemos aquí nuestro. Es que no sé cuándo está recto, ¿verdad? Pero asumamos que está derecho eso, y asumamos que está derecho esto también. Y bueno, lo siguiente que tienen que hacer es la subdivisión. ¿Verdad? La subdivisión, como les digo, colocamos 12 como valor más alto, y vamos dividiendo esto en pares, ¿no? Partimos a la mitad, mitad. ¿Es necesario otra mitad? Bueno, vamos a ver. Uy, esta no está mitad, ¿verdad? Mitad y mitad. Este sería, a ver. No, ¿verdad? Dice me salieron. A ver. La mitad sería esta 6, ¿verdad? Acá está. Lo que pasa es que esta mitad ya sería 3, ¿verdad? Sería 3. Bueno, no, acá ya no me saldría, ¿verdad? Mitad. Así que tendría yo que hacerla aquí de 2 partes, ¿verdad? Porque sea acá 2, 4, y acá la partimos en 2 partecitas, sea 8 y 10, ¿bien? Bueno, aquí, la subdivisión ustedes háganla como quieran, pero que se mire bonita, ¿no? Que esté regular, más o menos no quedó. Ahora, en el límite, bueno, después vamos a poner etiquetas. Acá en el eje horizontal, en el eje acostado, en el eje X, vamos a poner los límites reales. Entonces, para ello tendríamos que irnos a los límites reales de la tabla, ¿verdad? Bueno, no voy a cambiar porque si no se me va a borrar. El primer límite real dice que es de 0 a 10,5, ¿no?
Entonces vamos a hacer aquí de 0, que es el origen, a 10,5. ¿Sí? De 0, que es el origen, a 10,5. Dice que el siguiente límite real es de 10,5 a 20,5. Así que haríamos aquí otra barrita a 20,5. Miren. El siguiente límite real dice que es de 20,5 a 30,5. Así que hacemos aquí otra barrita y le escribimos 30,5. Miren. Otra barrita del siguiente límite real dice que es de 30,5 a 40,5. Entonces vamos a aquí, 40,5. Siguiente, de 40,5 a 50,5. Miren. Y por último, de 50,5 a 60,5. Miren. Así que aquí tendríamos ya nosotros los límites reales de la tabla. Consejo, para que sea esto más fácil. Escriban el primer límite, a ver, permítanme. El consejo aquí es, ¿verdad? O la recomendación es, obviamente, dejen un espacio del origen a la primera barrita, ¿verdad? Y a partir del primer espacio, a partir de este, escriben todos los límites reales superiores de la tabla. ¿Bien? Todos los límites reales superiores. Únicamente escriban esos. Únicamente escriban esos. Únicamente, permítanme, aquí se quedó. Ahí está. Bueno, se me ha quedado trabado ahí. Bien, entonces miren, dejar un espacio y después todos límites reales superiores. Bien, este es el límite real superior de la primera clase. Este es el límite real superior de la segunda, límite real superior de la tercera, límite real superior de la cuarta, de la quinta y de la sexta clase, ¿verdad? Bien, que vamos cambiando, vamos escribiendo, perdón, todos los límites reales superiores. Este es el truquito, ¿verdad? Este es el truquito. Para hacer rapidito esto, miren. Todo esto lo hicimos rapidito, solo tomando los límites reales superiores, dejando un espacio para la primera barra. Ok, ¿y cómo procedemos para el resto? ¿Cómo procedemos para el resto? Bien, el resto es sencillo. Lo que tienen que hacer ustedes, bueno, es que lástima que no tengo la tabla, ¿no? Pero bueno, o sea, no tenemos la tabla aquí a mano. Okay. Es que creo que si cambio, si comparto, creo que se va a borrar esto. O no sé, vamos a probar, si no. Ni modo. Ah, bueno, ya sé, le voy a compartir la pantalla. O no, vamos a ver. Ah, no, sí se queda, excelente. Ah, entonces sí puede estar cambiando, sí puede estar cambiando. Era lo que no quería, ¿verdad? Que se borrara eso y después. Bien. Entonces, lo que les decía, miren, estos son los límites reales. Yo dejé un espacio para la primera barra y después tomé el superior, el superior, el superior, el superior, el superior, el superior. ¿Lo ven aquí? Superior, 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 superior. ¿Lo ven, verdad? Solo superiores ubicamos. Y bueno, ¿qué toca ahora? Como es para frecuencias absolutas, pues me fijo yo en la cantidad de personas que hay dentro de cada barra. Por ejemplo, de 0 a 10,5, ¿en qué intervalo estoy? ¿En qué grupo estoy? Bueno, miren, de 0 a 10,5 estoy en el primer grupo. ¿Y cuántas personas en el primer grupo? 2. Ah, entonces hago una barra desde 0 a 10,5 de altura 2. Miren, entonces por eso es que aquí está el 2 y trazamos una barrita a esa altura. Miren. Siguiente grupo. El siguiente grupo está de 10,5 a 20,5. Bueno, de 10,5 a 20,5. Miren, este sería el segundo grupo. ¿Cuántas personas hay en ese grupo? Hay 6 personas. Ah, entonces buscamos altura 6 y trazamos una barrita pegada a la otra de altura 6. Miren, de altura 6. Y ese proceso lo repetimos en el resto del gráfico. De 20,5 a 30,5 está el otro grupo, o sea, de 20,5 a 30,5, miren, está el siguiente grupo. ¿Qué altura tiene? 12. Ah, entonces busco yo el 12 y hago una barra junto con la otra de altura 12, ¿verdad? De altura 12. Y miren, repito el proceso. Cuarto grupo, de 30 a 40,5, miren, de 30 a 40,5. ¿Qué altura tiene? 10. Ah, entonces busco el 10 y la hago hasta esa altura. Ven, es bien repetitivo lo de los gráficos. ¿Qué va a cambiar? Pues que a veces puede ser un porcentaje o puede ser una proporción. ¿Verdad? Y en vez de usar esta, pues utilizan cualquiera de estas dos. Y abajo se mantiene igual. ¿Verdad? Como les digo, como norma general, utilizan los límites reales porque es más sencillo. Así que bien, esta sería la forma de realizar nuestro gráfico de nuestro histograma.
nuestro histograma. Miren, hacemos una barrita de altura 2. Aquí. Bien, la siguiente era de altura 6, creo yo, me acuerdo. Altura 6, miren, la del segundo grupo. Miren, y así vamos, ¿verdad? La del tercero era de altura, creo que esta era la más alta de todas, ¿no? Esta es la más alta de todas, de tamaño 12. Uy. Ah, es que se puede modificar esta. De altura 12, miren, y ahí van. Ahí van. La siguiente era de altura 10. Miren. Si ustedes, digamos que tienen dudas a qué altura la ponen, digamos que pueden trazar aquí una línea punteadita, ¿verdad? Acá para que sepa que les queden 12, acá que les queden 6, ¿verdad? Pueden hacer uso de eso, ¿verdad? De tirar las líneas punteaditas. Y el examen no las borren, ¿verdad? Déjenlas, solo que hagan las tenues. Hagan las tenues porque lo importante es el gráfico, no las rayitas estas, ¿sí? Pueden hacer las tenues. Para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Llévense una reglita para que les salga bien el gráfico. Ojo, el gráfico no está completo hasta que le pongamos rótulos a los ejes. O sea, el eje horizontal o eje X, tenemos que darle un sentido, porque la persona que vaya a leer este gráfico no sabe que es este 10,5, este 20,5. Tenemos que decirle qué es. Tenemos que decirle que son, bueno, solo me acordarme la variable, ¿verdad? Tiempo de espera, ¿verdad? Tenemos que decirle que es tiempo. Tiempo de espera en una sala. Y tenemos que decirle que el eje vertical son cantidades. Sí, es cantidad. ¿Verdad? Esto es parte, esto se evalúa en el examen. Que ustedes pongan los ejes. ¿Qué más? Tenemos que decirle, tenemos que ponerle un título al gráfico, ¿verdad? Tenemos que decirle que este es un histograma, ¿verdad? Para el tiempo de espera. Para el tiempo de espera, tiempo de espera en un hospital. Tenemos que decirle eso a las personas. Histograma para tiempo de espera en hospital. ¿Verdad? Tenemos que darle un título al gráfico que le dé un poco de sentido a la lectura que él va a hacer. Así, cuando la persona venga y lee el gráfico, sabe que este es tiempo de espera en el hospital y que la cantidad que va a haber aquí son de personas que han estado esperando, ¿verdad? Entonces, básicamente de esto va el histograma. Bien, fíjense que se terminó el tiempo de la charla, así que voy a reiniciar la charla para que vamos a entrar y miremos otros gráficos más para variables cualitativas, ¿sí? Bien, los espero de vuelta. Fíjense que hay otro gráfico que sale a partir de los puntos medios de un histograma, ¿verdad? Sale a partir de tomar los puntos centrales de un histograma. Y este gráfico es el polígono de frecuencias, ¿verdad? Es este, el segundo, es el polígono de frecuencias. Fíjense que lo interesante de este gráfico es que, bueno, voy a usar un color clarito para que se vea. Este gráfico lo interesante es que fíjense que si ustedes ya tienen un histograma hecho, ojo, no les estoy diciendo que hagan el histograma primero para hacer un polígono, no. Si ya lo tienen hecho, pues simplemente tienen que unir los puntos medios de la barrita, o sea, el centro, ¿no? Este puntito, el centro de cada barrita tienen que unirlo con líneas rectas. Y tienen que unirlo con el origen y, bueno, con el final. Acá, lastimosamente, el gráfico está cortado, pero bueno. Sería entonces, unimos desde 0 aquí, miren. Después trazamos otra rayita desde el punto medio al otro. Y miren, así vamos, como los libros de colorear de niños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los han visto. Bien, vamos uniendo los puntitos medios, puntito medio, puntito medio, puntito medio. Y bueno, tenemos que cerrar el gráfico. Este gráfico que sale a partir de unir los puntos medios de cada barrita se conoce como polígono de frecuencias. Y si comparan la forma, es exactamente esta que está acá abajo. ¿Bien? Es la misma. ¿Bien? Bien, acá la pueden comparar. ¿Verdad? Entonces, si ya tienen un histograma, hacer el polígono es sencillísimo. Ahora, si no lo tienen, pues entonces sí, ¿verdad? Les toca hacer los ejes, les toca más trabajo.
¿verdad? Les toca más trabajo. Ok, polígono de frecuencias, ejes, recuerden, importante, ejes, eje X, eje Y. ¿Qué va en el eje X? Acuérdense, el eje horizontal, van las marcas de clase. Marcas de clase, bueno, voy a escribir marca de clase, o punto medio, o XY. ¿Vale? Recuerden, marca de clase es el promedio de los límites. Es el promedio de los límites. Y en el eje Y, igual que en el anterior, puede ir la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o la porcentual. Como les digo, esto ya depende del enunciado. Pero lo distinto es el eje X, el horizontal, que en vez de ir los límites reales, van las marcas de clase. Marcas de clase o punto medio. ¿Verdad? Entonces, en este caso, fíjense que, digamos que una vez que ustedes ya tienen hecho su gráfico, perdón, sus ejes, ya saben cómo hacer el eje vertical. En el caso del horizontal, solo es de acordarse de colocar pues, los valores que están aquí, ¿no? Las marcas de clase. 5, el siguiente es 15.5, miren, el siguiente es 25.5, el siguiente es 35.5, y ahí vamos, miren. 55.5, miren. Acordándose de a qué grupo pertenece cada marca de clase, ¿verdad? Por ejemplo, este 25.5 marca de clase, ¿de qué grupo es? Pues es del tercero, miren. 1, 2, 3. Este 45.5 de marca de clase, ¿de qué grupo es? Pues es del quinto grupo. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Pues como es para las cantidades, siempre, pues 5, que marca de clase del primer grupo, tiene 2 personas, o voy a trazar un puntito a la altura 2. ¿Bien? Hago coincidir el 2 con el 5. Y trazo un puntito a la altura de 2, donde coinciden el 2 con el 5, ¿verdad? Siguiente, 15,5, que es el siguiente puntito que trazamos, ¿no? Acá. Tiene altura 6, entonces donde está 6, donde está 6 y donde está 15,5, los hago coincidir y trazo un puntito. Así que trazo un puntito aquí, otro puntito aquí. Siguiente, 25,5 con altura 12, así que hago coincidir el 12 con el 25,5, miren. Lo hago coincidir para esto y trazo puntito donde coincidan. Y hago lo mismo para todo. Miren, 35,5 tiene altura 10, donde está 10 y donde está 35,5 lo hago coincidir y pongo puntito. Hago lo mismo con todos los demás, puntito y hago puntito. ¿Verdad? Y al final, ¿qué hacemos? Unimos los puntitos que tenemos. ¿Miren? Ojo, acá hay que abrir y hay que cerrar el gráfico. Miren, acá no está cerrado. Lo que pasa es que Excel creo que no lo abre ni lo cierra, así que hay que hacerlo uno. ¿No? Miren. Y aquí ya tendríamos nosotros nuestro polígono de frecuencias absolutas. Miren que acá les ofrecen a ustedes el polígono de frecuencias relativas. Miren la escala que aparece aquí. Es la proporción. A 0.30, 0.25, 0.20. Y sin embargo, la forma del gráfico se mantiene. Miren, la forma del gráfico es la misma. Así que recuerden, lo que voy cambiando de un polígono en polígono es el eje vertical o el eje Y, porque el horizontal solo puede ser la marca de clase. Solo puede ser la marca de clase. Bien, ¿qué más? Bien, en el caso de las ojivas, solo tengan en cuenta lo siguiente. Este es el gráfico, uno de los gráficos más curiosos que van a encontrar ustedes, porque tienen la ojiva mayor que, y tienen la ojiva menor que. ¿Sí? Ojiva mayor que y ojiva menor que. Y es muy contraintuitivo. Eso es lo que pasa con este gráfico. No se vayan a confundir en el examen, ¿verdad? Porque seguramente les va a pasar. Bueno, ojalá que no les pase. Es muy contraintuitivo. ¿Qué ejes voy a colocar yo en la ojiva mayor que? Entonces vamos a poner aquí eje X y por aquí vamos a colocar eje Y. ¿Verdad? Acá también vamos a colocar eje X, acá vamos a colocar eje Y. ¿Sí? Ok, en el mayor que, ¿qué ejes voy a colocar? Voy a colocar
En el eje horizontal, en el eje acostado, los límites reales inferiores, y en el eje vertical, en el que está paradito, en el eje Y, voy a colocar las frecuencias desacumuladas, ¿sí? En el caso del menor que, pues lo contrario, límite real superior, frecuencias acumuladas. ¿Por qué es contraintuitivo? Porque yo digo mayor que, y sin embargo estoy usando los inferiores y la desacumulada. Y digo menor que, y estoy usando el superior con la acumulada. Y es peor aún, porque cuando ustedes tracen el gráfico, las ojivas tienen una característica, y son gráficos con una sola inclinación. O sea, o solo van para arriba, o solo van para abajo. No, esto no es como un polígono, ¿verdad? Que el polígono, si ustedes se fijan, aquí voy para arriba, pero después voy para abajo. Aquí voy para arriba y después para abajo, ¿no? En el caso de las ojivas, como pueden ver aquí al fondo, es un gráfico que o solo va para arriba o solo va para abajo. Entonces, las ojivas mayores que siempre van para abajo. Son gráficos descendentes. Son gráficos descendentes, ¿no? Descendentes. Mientras que la menor que es un gráfico ascendente. ¿Sí? Ojo, ¿verdad? Es contraintuitivo, es todo lo contrario que ustedes pueden imaginarse, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Mayor que, límites reales inferiores con frecuencias desacumuladas, me va a quedar un gráfico hacia abajo, un gráfico que va cayendo, por si no entienden, descendiente es un gráfico de esta manera, esta es una ojiva mayor que, y en el caso de la menor que es un gráfico que va hacia arriba, o ascendente, la ojiva menor que. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Y al momento de hacer el dibujito, pues se parece un polígono, ¿verdad? Aquí no hay mucha ciencia, porque ubican las frecuencias acumuladas o desacumuladas, dependiendo de la ojiva que vayan a graficar. Acá pues, grafican los límites superiores, ¿verdad? En el caso de la ojiva menor que, o los inferiores, en el caso de la mayor que, y pues simplemente hacen coincidir. Por ejemplo, en este caso tenemos la menor que. La menor que. En este caso utilizamos los límites superiores, miren, estos que están aquí. Voy a encerrar para que vean ustedes cuáles son los que están usando. Usamos estos que están aquí. Y usamos las frecuencias acumuladas, que son estas que están aquí, ¿verdad? Entonces, en el eje, vamos a ver, en el eje Y es esta, y este es en el eje X, miren. Miren, acá está el 10, el 20, lo ven, ¿verdad? Y en el vertical, pues recuerden, el mayor es 40, así que lo ponemos en la parte superior, y a partir de este es que vamos nosotros haciendo la escala, ¿no? Ya a partir de 40 partimos mitades, y ahí vamos, ¿no? Mitades otra vez. Recuerden, más que todo, ubiquen el más grande arriba, para que ya tengan el techo del gráfico, a dónde va a llegar. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Una vez que ya tenemos las escalas dibujaditas, hacemos coincidir el límite con la frecuencia acumulada respectiva. Miren, entonces, el 10,5 lo hacemos coincidir con el 2, miren, a la altura 2, lo hacemos coincidir, y trazan un puntito, ponen un puntito ahí, miren. Después, 20,5 coincide con 8. Entonces, 20,5 lo hacen coincidir con 8 y tiran puntito, ¿verdad? Porque obviamente ahorita no tendrían ustedes la línea. Ponen puntito. Siguiente, 30,5, ¿verdad? Coincide con 20. Bueno, no coincide, sino que tiene altura 20. Entonces, ponemos puntito en 20. 40,5 tiene altura 30. Miren, 50,5 tiene altura 36. Y bueno, el último tiene altura 40. Miren, tiramos puntito aquí. Ahora, una vez que tengan este montón de puntitos, lo unen con, no con líneas rectas, lo unen con curvas suaves, ¿verdad? Traten de hacer alguna curva por ahí suave, ¿verdad? No es un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias sí, ¿verdad? Le tiran línea, ¿verdad? Acá es una curva suave a mano, ¿verdad? Una curva ahí, suavecita, así, ¿verdad? Y miren, ahí ustedes ya tendrían su polígono, perdón, su ojiva menor que. En Excel esto es mucho más sencillo, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, y bueno, cuando hagan la mayor que es lo mismo, solo que van a ver que este gráfico les va a quedar al revés, les va a quedar así. Les va a quedar al revés. O sea, es este mismo gráfico, solo que al revés. Les va a quedar así en caso de que sea mayor que. Y bien, por aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Les voy a recomendar yo que ustedes se actualicen con los gráficos
de barras, ¿verdad? Con los gráficos para variables cualitativas. Pongan énfasis en lo siguiente, ¿verdad? Para que ustedes lo lleven a mano, perdón, lo lleven ustedes estudiado. Gráfico de línea. Aquí fíjense que en el caso de los gráficos para variables cualitativas, ya estamos en gráficos de variables cualitativas, fíjense que los ejes ya pasan a un segundo plano, ¿verdad? Los ejes, el X y el Y, porque no cambian de gráfico a gráfico como si lo hacen en el caso de los numéricos. Fíjense que en el caso de los ejes para los gráficos cualitativos, casi siempre, bueno, siempre son en el eje X, en el horizontal, es la categorización de la variable. Si son color de ojos, pues se ponen los colores, si son profesión, pues se ponen las profesiones, lo que sea, ¿no? Y en el eje X, digamos que sí, puede ser cualquiera de las tres primordiales, ¿verdad? Esto se mantiene, pero esto es lo mismo para todos los gráficos, ¿verdad? Para los gráficos de línea, gráficos de barras simple, gráficos de barras comparativo, gráficos de barras compuesto, no cambia, miren, se mantiene los mismos ejes. Y bueno, peor aún el gráfico circular, ¿no? Que ese ni siquiera tiene ejes. El gráfico circular no tiene ejes. Miren, no tiene ejes. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso tengan en cuenta. Otra cosa, pongan atención al gráfico a la diferencia entre los gráficos. ¿Verdad? ¿Por qué un gráfico simple, qué uso tiene un gráfico de barra comparativo y qué uso tiene un gráfico compuesto? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pongan atención a eso, ¿verdad? Bien, el día viernes me voy a concentrar en el gráfico circular, porque digamos que es el más distinto y quiero enseñarles bien cómo es que se hace, por si les sale alguno de estos. Y bueno, vamos a contestar algunas preguntas que les pueden hacer ustedes en el examen, pero también les van a poner a hacer, contésteme estas preguntas viendo este gráfico. También les van a poner este tipo de ejercicios. Así que vamos a practicar este ejercicio el día viernes. El día viernes. Bueno, vamos a hacer todo esto. Lo bueno es que estos están resueltos, así que pueden intentarlos ustedes. Bien, no sé si tienen alguna preguntita, alguna duda, solo para mostrarles cómo vamos con los temas. Mostrarles cómo los temas. Aquí están, ya terminamos con tablas de frecuencia. Estamos con gráficos, ya los habríamos terminado. Como les digo, completen ustedes el resto y el viernes vamos a hacer ejercicios de estos temas. Y bueno, nos tocaría un tema que digamos que es sencillo porque lo vamos a hacer con la calculadora. De todos estos temas los vamos a hacer con la calculadora, ¿verdad? Y la calculadora, les recomiendo que para el día viernes ya tengan su calculadora a mano, porque vamos a ver funciones especiales, ¿verdad? El modo estadístico de su calculadora. Ahí van a ver cosas que no sabían ustedes que se podían hacer con ellas. Así que tengan la mano, ¿verdad? Tengan la mano. Yo también voy a conseguir la mía. Bueno, aquí la tengo a mano. Para mostrarles cómo calcular todos estos valores con calculadora. ¿Verdad? Con calculadora de una manera automatizada. A ver, ustedes pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, pero a ver, hay funciones de Excel, de la calculadora que nos van a facilitar aún más la vida. Entonces, eso, ¿verdad? Esto para el día viernes. Así que bien, señores, como ven, llevamos casi al día los temas. Como les digo, les recomiendo que vayan ustedes por adelantado leyendo los temas para que nos concentremos en lo más complicado y en lo más difícil de cada tema y sacarlo siempre de dudas, ¿verdad? Porque ustedes me pueden hacer preguntas y todo esto. Pero bien, en estos temas posteriores, digamos que vamos a llevar menos tiempo porque son más fáciles de ver con la calculadora, el modo estadístico, ¿verdad? Y ese modo estadístico es válido para el examen, ¿verdad? Es válido para el examen, así que no se preocupen. Así que bien, señores, por aquí nos quedaremos el día de hoy, nos veremos el día jueves. No sé si alguien tiene alguna preguntita, alguna duda, algo que quiera saber, puede ser de la clase, del contenido, que ustedes quieran. De mi parte todo bien, muchas gracias, Dick. Excelente. Bien, entonces, pues pasen feliz tarde, ¿verdad? Feliz tarde, buen provechito. Nos veremos el día viernes. Cuídense, ¿verdad? Hasta la próxima. Gracias igualmente. Gracias.